Resulta que creé este canal de YouTube hace un montón de tiempo, simplemente porque tenía ganas de compartir un fragmento de una película india sobre los atentados en Mumbai del 26 de noviembre de 2008. Y ese fragmento me llamó tanto la atención que le puse subtítulos en español, lo compartí, lo subí y me olvidé por completo del canal que había creado. Años después descubrí que tenía medio millón de visualizaciones y había visitantes de la India que me preguntaban, ¿cuándo vas a seguir poniendo más fragmentos de películas indias? Y aquello pues, me hizo mucha gracia. La gracia fue que incluso tenía como 1000 y pico seguidores, sin haber hecho absolutamente nada, solo habiendo puesto un fragmento. Aquel fragmento lo subí con el propósito de incrustarlo en mi blog. Y así, sin quererlo, me encontré con un canal que tenía más de 1000 seguidores y tenía pues, un récord de medio millón de visualizaciones. Total, que me olvidé del asunto, luego me puse a producir vídeos y me había olvidado del asunto del vídeo indio. Y cuando eh, le pedí a YouTube monetizar el canal, porque al fin y al cabo, pues mira, entre lo que me gasto en libros, eh, los dominios de los blogs, los cacharros, el micrófono, ¿sabes? He tenido una serie de gastos. Digo, oye, pues lo mínimo que podría hacer es monetizarlo para recuperar algo del dinero. Bueno, pues resulta que me lo tumbaron, me lo denegaron porque decía que yo lo que hacía, que mi canal lo que hacía era aprovecharse del trabajo intelectual de otros. Y dije, ahí va, el vídeo de la película india. Lo borré, lo volví a pedir y hoy me han aceptado mi petición de poder sacar beneficios de este canal. Así que ahora, a partir de ahora, van a haber publicidad. Qué remedio, pero bueno, es la única forma de momento de sacar algún beneficio. No estoy por la labor de pedir apoyos económicos de estos de suscríbete y demás, porque no sé qué vueltas va a dar mi vida, no sé si voy a ser capaz de estar generando contenido regularmente, no pretendo que esto sea la principal fuente de ingresos para mí, ni mucho menos. Así que bueno, vais a tener que tragar publicidad. Lo siento, pero bueno, yo con recuperar el dinero que gasto, que me he gastado entre blogs, libros y bueno, los libros nunca voy a ganar suficiente para amortizar lo que gasto. Y los gastos en material, entre micrófonos, luces y demás, pues bueno, con eso me conformo. Pues nada, dentro cabecera, vamos al lío. En las últimas semanas me ha pasado 2 veces que me he encontrado comentarios muy vehementes de simpatizantes del partido político español Vox. Para el que me esté viendo desde fuera de España, Vox es un partido de derechas, es un partido que apareció pues, en los últimos años, en esta fractura del sistema clásico bipartidista español. En España hay gente que lo considera un partido de ultraderecha. Yo considero que es un objeto político no identificado, es un partido muy inclasificable. Ciertamente tiene ideas de partido conservador, muy conservador, tiene ideas de partido radical, pero yo personalmente, bueno, pues nunca les he votado, no creo que tenga, no tengo intención de votarle, y a pesar de que hay un cierto discurso en España de que hay que intentar que partidos como Vox no participen en el juego democrático, yo creo que tienen sus simpatizantes y sus miembros y sus políticos tienen derecho, como cualquier otro, dentro del marco constitucional, de defender unas ideas y bueno, y dejarnos a nosotros, los ciudadanos, elegir libremente si les votamos o no. Bueno, pues por cosas que he dicho de ese partido, simpatizantes del partido se han puesto muy vehementes, con lo cual demuestra siempre que no hay peor, que a veces son peores los seguidores y los fanáticos que los propios miembros del partido, porque a mí, por ejemplo, me sigue un diputado de Vox por Badajoz, Víctor Sánchez del Real, que es un tipo que nunca he intercambiado pues, ninguna palabra con él, o sea, nos seguimos mutuamente en Twitter, no sé por qué me cae bien él. Creo que puede ser por las cuestiones más peregrinas, como que yo lo veo y digo, este tipo parece un personaje de película, no sé por qué. Yo creo que él daría el pego como actor. Le mando un saludo desde aquí. También hubo un diputado por Cádiz, por cierto, general retirado de Infantería Marina, que me siguió en una época, ya no lo hace. Y nunca, en ningún momento, yo creo que
no sé si algo que dije o hice le disgustó a mi general, pero a este diputado Borbajov, pues nunca me ha afeado nada que he dicho, y eso que ha hecho a veces comentarios, bueno, pero como yo disparo para todos lados, pues supongo que me seguirá porque considera que es interesante algunas cosas que digo y algunas informaciones que aporto. Bueno, pues eso, no habiéndome afeado nada que he dicho o hecho a algún miembro del partido con carné y reconocible públicamente, sus simpatizantes bueno, pues me han afeado. Y una de las cosas que me han afeado, una persona además que me lo ha reiterado ya varias veces, es que yo publiqué aquí un vídeo en octubre de 2020 sobre una proposición no de ley que presentó Vox en el Congreso de los Diputados español, que se trataba de una medida que, pues, una propuesta de hacer compras militares con carácter más o menos de urgencia para tratar de recuperar la capacidad disuasiva frente a los países del Magreb y un poco, por así decirlo, como un parche ante el grave pérdida, pues, de fin de... O más que la grave pérdida sería más que el estrechamiento de la brecha de capacidades entre España y los países del Magreb. Es un concepto que yo he manejado varias veces, de hecho creo que lo mencioné en aquel vídeo sobre el flanco sur. He utilizado esa expresión, que se ha estrechado la brecha. Curiosamente, en la proposición no de ley no hablan de brecha, hablan de gap, usan el término en inglés. Bueno, pues en aquel vídeo yo decía que las medidas, había una de las medidas estrella, una de las medidas principales de esta proposición no de ley me parecía muy extraña, me parecía un poco absurda, y era la compra de 200 misiles antibuque AGM-158C, fabricados en Estados Unidos. Eran misiles antibuque de lanzamiento aéreo que yo pensaba, si Marruecos tiene 7 buques de combate principal y compramos 200 misiles, eso es para que para poder lanzarle 20 y no sé cuántos misiles a cada buque marroquí en caso de conflicto. Pero la pregunta, a pesar de todo, la pregunta era, ¿es realmente comprar misiles antibuque de lanzamiento aéreo la medida urgente y más sencilla que podemos hacer en España para poder volver a recuperar pues, una cierta capacidad disuasiva frente a Marruecos? A mí aquello me pareció pues, extraño, raro. Y dije en aquel vídeo pues, que me gustaría realmente leerme la justificación que daba Vox a esta propuesta. Y nada, pues lo dije, lo publiqué el vídeo y la verdad, pues ciertamente nunca me molesté en buscar la proposición de ley. Pues bueno, alguien me insistió que qué vergüenza que yo había criticado a Vox por esta medida, había dicho que le daba el beneficio de la duda y que algún día esperaba pues poder leer el texto para poder ver realmente si era razonable, es decir, era razonable la justificación que hacía. Bueno, pues después de que este hombre haya insistido tanto, pues digo, venga, vale, vamos a buscarlo. La verdad que pensé, esto va a ser complicado porque la página web del Congreso de los Diputados español, o el Parlamento, eso tiene, bueno, madre mía, encontrar un texto ahí, eso es un lío. Pero claro, caí en la cuenta de que el texto tenía que hacer referencia a los misiles AGM-158C, así que pensé, esto tiene que ser relativamente fácil si yo pongo proposición no de ley, entre comillas, más AGM-158C, sabiendo un poquito de Google Fu, pues era fácil. Y sí, lo encontré enseguida. De hecho, les voy a poner aquí en la descripción del vídeo el enlace al documento. Que la verdad que, pues yo la verdad que nunca había leído una proposición no de ley de este tipo y empieza hablando, parece un artículo de los que yo escribo para The Political Room, hablando del mundo ha cambiado, el orden internacional de Westfalia, o sea, que parece que alguien aquí se ha tomado la molestia en justificarlo. Lo que pasa es que, bueno, lo que ellos plantean es que efectivamente un término que... ese gap que ellos dicen, yo prefiero decir brecha, prefiero decirlo en español, esa brecha que había de capacidades entre las Fuerzas Armadas españolas, que eran pues un país que tenía unas Fuerzas Armadas, si las comparamos con Marruecos, por ejemplo, recordemos un dato, España tenía 17 buques de combate principal, Marruecos tenía uno. Pues ahora resulta que España tiene 10 buques, bueno, 10 más, no, perdón, 11. Sí, son las 5 fragatas F-100, las 6 fragatas F-80 que van a ser sustituidas por 5 F-110, pero esas F-80 han sido desmanteladas. Y luego hay por ahí unos patrulleros de altura que son, yo creo que ya los restos, creo que solo quedan 2 antiguas corbetas reconvertidas en patrulleros de altura que todavía conservan su armamento antibuque, o sea que 13, podemos decir que 13, ¿no? Pues antes había una ventaja de 17-1 y ahora pues hemos pasado a 13-7, que sí, que sigue siendo, seguimos teniendo más y mejores, bueno, más y mejores.
seguimos teniendo más buques aquí, desde el punto de vista, hablo desde el punto de vista español, que Marruecos, pero ya no es una ventaja 17-1, desde luego, es 1-2 y bueno, en fin, habría que ver cómo están realmente las F-80 que están completamente al final de su ciclo de vida. Entonces, hablando del texto de que de esa brecha se ha reducido y considerando que España tiene que ser capaz de ejercer un verdadero control sobre las aguas que van de Baleares, las plazas de soberanía en el norte de África y Canarias, vamos, lo que es el antiguo eje Baleares-Estrecho-Canarias, un tema que precisamente, pues si esta proposición no de ley salió el 27, fue publicada en el diario oficial del Congreso el 27 de octubre de 2020, pues yo en el número monográfico sobre el Magreb que salió, pues yo creo que sería el 1 de noviembre de 2020, o sea que mientras alguien en el partido Vox estaba preparando esta proposición no de ley, yo estaba en mi casa escribiendo un artículo sobre el concepto eje Baleares-Estrecho Canarias, o sea que estábamos en paralelo pensando en lo mismo. Y yo la verdad, pues eso, yo creo que lo que plantea Vox y lo que planteaba yo en mi artículo, pues es muy parecido. Tenemos una visión de que España tiene que preocuparse pues, de su espacio geoestratégico más inmediato, después de mucho tiempo de participar y de estar ahí involucrada en misiones internacionales, que quizás haya que seguir haciéndolas, pero tenemos que volver a pensar realmente en la defensa nacional en los términos más simples. Defensa de la soberanía de los territorios españoles, de la soberanía española sobre sus territorios, que es el elemento fundamental de la presente crisis con Marruecos. Bueno, la cuestión es que, dicho lo cual, el salto que da los autores de la proposición o el texto dice que, bueno, pues primero, habría que prolongar la serie de submarinos S-80 a 2 submarinos adicionales. Ciertamente hubo por ahí un almirante de la Armada Española que dijo que lo ideal sería que España tuviera 6 submarinos, porque siempre va a haber un submarino pues en reparaciones mayores, otro en reparaciones menores, o descansando, bueno, o simplemente descansando las tripulaciones, uno dirigiéndose al área de patrulla, otro volviendo del área de patrulla y 2 submarinos de patrulla, idealmente uno de patrulla en el Atlántico y otro de patrulla en el Mediterráneo. Recordemos, España llegó a tener 8 submarinos y este almirante decía que lo mínimo necesario, lo mínimo ideal sería 6, pero en cambio España va a construir 4 submarinos de la serie S-80. Entonces, esta proposición no de ley dice que hay que prolongar esa serie. Muy razonable. ¿Qué pasa? Que todavía no se ha construido, o sea, todavía no hemos comprobado si estos submarinos realmente van a cumplir lo que se esperaba de ellos. Es más, ante el temor del alto riesgo tecnológico, se decidió que los 2 primeros de la serie, los 2 primeros que van a tocar el agua, no llevan un sistema de propulsión anaeróbica, a ver si lo digo bien, el sistema AIP. Supuestamente todo lo que realmente daba sentido a esto era, uno, ser nosotros capaces de diseñar hasta el último tornillo un submarino y 2, hacer un submarino que tuviese realmente unas capacidades avanzadas. Y ahora se ha decidido que, bueno, que eso es muy arriesgado y que mejor le ponemos un motor de combustión a los 2 primeros, un motor diésel, que eso significa que va a tener que sacar el snorkel para coger aire, con lo cual te cargas el sentido de lo que era el proyecto de salto tecnológico, porque para gastar tanto dinero para tener un submarino convencional diésel, pues en fin, para este viaje no, ¿cómo es eso? Con la expresión, para este viaje no hacía falta tantas alforjas. Pues bueno, sí, es una medida, podemos decir que es una medida sensata, pero ¿qué significa esto en la práctica? Que hasta que no se construya, se pruebe el tercer submarino, no vamos a saber si este invento del S-80 español realmente da el resultado esperado. Entonces personalmente yo no pondría un duro más en la serie S-80 hasta que no esté construido el tercero, el S-83, el primero que va a llevar el sistema de propulsión ultramoderno AIP. Entonces, a mí se me ocurre otra idea, que sería una serie S90 de, vamos a decir, bajo riesgo tecnológico, que es comprar y construir bajo licencia un diseño extranjero, que podría ser el Scorpene, bueno, mejorado, o el U-214 alemán. Un submarino más pequeño
con cero riesgo tecnológico. En el caso del U-214 incluso hasta podríamos llegar a un acuerdo con los portugueses para decir, venga, vamos a crear un centro logístico o lo que sea, ya que vamos a tener el mismo modelo. Es una idea que evidentemente no se va a llevar nunca a cabo, a no ser que descubramos que el S-83 es una castaña y de repente encontremos que tenemos ahí 4 submarinos con un sistema de propulsión que no da el resultado. Y digo que eso no se va a producir porque yo no creo que vayamos a volver a los tiempos de 8 submarinos. La perspectiva para España de los próximos 20 años es un país en profunda crisis, es un país en retroceso, es un país con unas fuerzas armadas en decadencia y bueno, 4 submarinos y gracias. La otra medida, la medida estrella, es la compra de 200 misiles antibuque. Y yo la verdad, pues lo de la compra de los AGM-158C me pilló por sorpresa porque dije, ¿200 misiles de lanzamiento aéreo? Si Marruecos tiene 7 buques de combate y compramos 200 misiles que para lanzarle 20 y tantos misiles a cada buque marroquí. Bueno, lo que pasa es que el texto no solo hace referencia a Marruecos, también hace referencia a Argelia, que también tiene su propio programa de compras. Entonces habría que repartir esos 200 misiles entre, no sé, pues un total de a lo mejor de 14 o 15 buques. Ya no estaríamos hablando de 20 y pico, sino... Pero la pregunta es, ¿realmente poder hundir buques enemigos es la capacidad que nos va a dar como país a España? O sea, ¿nos va a proporcionar una disuasión frente a terceros enemigos? Bueno, pues a mí esto de los misiles de lanzamiento aéreo me parecía muy disparatado. Primero porque era un misil que no había sido integrado en ninguno de los aviones que maneja España. Dos, porque eran un proyecto, una propuesta de comprar 200 misiles de lanzamiento aéreo, cuando a mí me parecía que había otras, o sea, se podía pensar en otras medidas que fuesen, no diría más efectivas, pero a lo mejor que respondían a necesidades más urgentes de las Fuerzas Armadas, o que bueno, en fin. La cuestión es que cuando he leído el texto y he encontrado una cosa que yo no me esperaba, y es que en el texto no se dice que son 200 misiles de lanzamiento aéreo, simplemente. Por cierto, la cifra de 200 misiles, me he encontrado en la Wikipedia que coincide con los comprados por Australia por 990 millones. O sea que hasta a lo mejor alguien miró la cifra que compró Australia, vio el precio y dijo, bueno, pues 200 misiles y ya sabemos cuánto cuesta. Curioso, dato muy curioso. Porque es el único cliente de exportación que ha tenido ese misil. Bueno, pues en el texto, y la sorpresa es que habla también de los buques de la Armada Española. Resulta que el misil AGM-158C se puede disparar desde los pozos de lanzamiento vertical Mark 41 de los que está dotado la fragata F-100. Con lo cual, lo que vendría a esos 200 misiles en la práctica, pues se podrían instalar en las fragatas. De lo que estamos hablando en la práctica entonces sería ampliar la capacidad de antibuque de las fragatas F-100, que actualmente están dotados cada una en teoría, de 8 misiles AGM-84 Harpoon, y que precisamente el misil AGM-158C se desarrolló en Estados Unidos porque ese misil se consideraba que se estaba quedando atrás tecnológicamente en un mundo pues, de amenazas estatales crecientes. Precisamente en Estados Unidos se hablaba de que era un stopgap, era un arma para cerrar una brecha. Entonces, ¿tiene más sentido eso? Pues sí, a mí me parece que tiene más sentido. Sí, pero lo que pasa es que yo lo pondría dentro de un paquete de modernización de las F-100, lo que viene a ser una MLU, una modernización de mitad de vida. Es decir, aquí lo que se ha hablado es comprar 200 misiles y con esos misiles pues se dotarían, dice que preferentemente, especialmente a los aviones del Escuadrón 462 de la base aérea de Gando, de los que por cierto se está diciendo que Airbus está proponiendo que España compre una versión avanzada del Eurofighter y que se repartan pues también entre el ejército del aire y luego ya entre los buques de la Armada. La cuestión es que a mí personalmente, si mañana me despertase y me encontrase una llamada perdida no, pero si la ministra de Defensa me llamara y me dijera, oye Jesús, esto de necesitamos hacer una medida
como la de Vox, una medida, comprar algo que realmente nos haga recuperar la capacidad de disuasión. Necesitamos algo que nos haga ganar titulares y que haga ruido y que sea efectivo. Pues yo diría, pues sí, 200, a lo mejor 200 misiles pueden ser interesantes, pero yo no compraría 200 misiles AGM-158C. A lo mejor los repartiría. Personalmente, por ejemplo, podríamos pensar primero sin modernizar los misiles antibuque de la Armada, sustituir los Harpoon, pero yo los sustituiría por los NSM noruegos, que son los que llevan las dos series del buque de combate litoral LSS y la nueva serie de fragatas del programa FFGX, que el primero va a ser la clase Constellation, que es la FREM italiana fabricada bajo licencia en Italia. En Estados Unidos, perdón, por una subsidiaria de una empresa, de un astillero italiano. O sea, por ejemplo, podrían ser pues 8 misiles por 5 fragatas, pues son 40, más otros 10 adicionales para pruebas, ensayo, evaluación y repuesto, ya son 50, y otros 50, pues me parecería más interesante a lo mejor, por ejemplo, eh, para el regimiento de artillería de costa en el estrecho, desde lanzaderas terrestres con camiones, como por ejemplo tiene ahora mismo precisamente los NSM que tiene los Marines estadounidenses y Polonia. Y además, con esto tendríamos una capacidad que podríamos poner al servicio de la OTAN, vete tú a saber dónde, o sea, que sería proyectable perfectamente, ¿sabes? Es un concepto de evolucionar de aquellos piezas de artillería de costa totalmente estáticas. Luego en España se pasó a la artillería de tubo con la pieza Santa Bárbara de 155 milímetros remolcada, pero esto es darle un paso más, dar un salto que por cierto en su momento el ejército de tierra español quiso dar, comprando, me acuerdo que se planteó comprar unas lanzaderas de misiles Harpoon sobre camiones a Dinamarca de segunda mano, si no me equivoco, pero aquello no quedó en nada. Serían, pues mira, 50 misiles para renovar las F-100, 50 misiles para dotar al regimiento de artillería de costa en el estrecho y los otros 50, o sea, los otros 100 misiles restantes, a lo mejor comprar más misiles Taurus, porque me parece más importante e interesante la capacidad de golpear objetivos terrestres que no necesariamente hundir los 7 barcos que tenga Marruecos o los 7, 8, 9 que tenga Argelia. Me parece a mí que tener la capacidad de golpear objetivos estratégicos a largo alcance en versiones de mayor alcance y con mayor carga o más preciso o con capacidad antibúnker, de los misiles Taurus, que son misiles que ya tiene España y que tienen una cantidad, me parece a mí que limitada, pues eso a lo mejor, pues en vez de comprar 200 misiles de lanzamiento aéreo y para buques, pues repartir la compra. 100 misiles antibuques, 100 misiles. Es una idea. Yo supongo que cualquiera que venga tendrá las suyas propias, pero no sé, a mí me pareció muy, muy, muy raro lo de Vox. Y ahora leyéndolo, pues sí, tiene un poco más de sentido, pero no creo que sea necesariamente la capacidad de misiles antibuque lo que más nos tendría que preocupar. A mí me preocupa, por ejemplo, la ausencia por completo de artillería de cohete, cuando Marruecos ha comprado, tanto Marruecos y Argelia tienen cohetes de largo alcance chinos, hay otras capacidades. Entonces a mí lo que se me ha ocurrido es que hacer un vídeo que sea, pues, si mañana todas estas tierras raras que dicen, todos esos yacimientos de tierras raras que hay en el fondo de las Islas Canarias, los explotásemos, es un chiste, por decir, si tuviésemos, si nuestro presidente del gobierno se volviese loco y cumpliese esas orientaciones que hace la OTAN de que deberíamos gastar un 2% en defensa en España, ¿qué 5 cosas podríamos comprar o qué 5 cosas deberíamos comprar realmente para dar un salto y aumentar las capacidades disuasivas de las Fuerzas Armadas Españolas? Porque si al final solamente hay dinero para comprar 200 misiles, pues bueno, pues podemos aquí poner a discutir qué 200 misiles compraríamos, porque yo por lo menos personalmente me parece que 200 misiles antibuques GM-158C no me parece que sea la solución.
En cualquier caso, oye, pues a lo mejor yo creo que el problema de todo esto es que cuando que es una medida que se toma para que el profano diga, wow, Vox ha sido un partido que no solo critica, sino que hace propuestas constructivas. Y para el que no tiene la más remota idea, dice, wow, 200 misiles, sí, sí, eso suena muy bien. Pero los que entendemos de esto siempre es como, esto es como las alineaciones de fútbol. Todos decimos, ¿y por qué? ¿Y por qué han puesto a ese? Por qué no otro? Así que bueno, si ustedes tienen su propia idea, sería divertido, oye, que cada uno diga, ¿qué cosa? O sea, si vamos a comprar 200 misiles, ¿qué cosa? ¿Qué 200 misiles compraríamos? Seguro que los que entendéis de esto tenéis en la cabeza pues alguna alternativa. Evidentemente, si ya nos ponemos con aviones, misiles, submarinos y demás, pues se nos va a la de madre. Pero eso prometo, lo podemos plantear en otro vídeo. Y bueno, y ya incluso sería divertido luego hacer un directo para comentarlo y criticarlo y reírnos y hacer, bueno, en fin, comentar todo esto. Pues nada, eso es lo que tenía que contar. Os pongo aquí debajo el texto de la proposición no de ley y bueno, me temo que los próximos años lo que vamos a ver es una repetida pérdida de capacidades. Vamos a estar todo el día debatiendo y discutiendo lo que deberíamos comprar para no quedarnos atrás y lo único que me temo que vamos a ver es cierre de unidades, clausura de, bueno, en fin, pérdida de capacidades y en fin, bueno, lo que se nos viene es muy desagradable. Pues nada, hasta la próxima.